tomar una captura de pantalla. Se los agradecería, por favor. Muy bien, voy a tomar la captura de pantalla. Listo, tomé la captura de pantalla. Ya quien guste cerrar su cámara, no tengo ningún problema. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos estado revisando de los temas? Muy bien, parece que no. Entonces, perfecto. Vamos a continuar entonces con la clase. Recuerden que el examen pues va a llegar hasta lo que revisemos el día de hoy. Sé que es mucha información. Están bien interesantes los temas, pero sí es mucha información la que estamos manejando, ¿no? Muy bien, a ver, estábamos hablando, déjenme ver dónde nos quedamos. Ah, sí, nos quedamos en la parte de hemofilias, ¿no? Déjenme compartir la pantalla, por favor. Muy bien, también les tengo que comentar que esta parte de las hemofilias durante mucho tiempo se consideró como la enfermedad de los reyes, ¿no? O la enfermedad de alta alcurnia. Y la razón es pues por estas partes que hablábamos de la genética, ¿no? Al haber endogamia, acuérdense que en la parte de la realeza siempre hubo mucha endogamia, ¿no? O sea, había matrimonios entre parientes, etcétera, etcétera, pues era más fácil acarrear ciertas enfermedades de índole este, genético, pues que no se van cambiando por la falta de recombinación genética, ¿no? Un poco lo que hablábamos el día de ayer acerca de cómo las mujeres, bueno, no solo las mujeres, cómo las hembras del mamífero, o lo que conocemos de cómo las hembras del mamífero seleccionan pareja, y que tiene que ver muchísimo con esa parte del sistema inmunológico, y de cómo buscamos un sistema inmune muy alejado del nuestro, para con ello asegurar que nuestra descendencia tenga un sistema inmune mucho más variable al nuestro o al propio de la mujer o de la hembra. Y con esto también aseguramos o se trata de asegurar pues que no haya entrecruzamientos entre parientes, ¿me explico? Es decir, si alguien tiene un MHC o un sistema eh, inmunológico muy parecido al nuestro, pues es un familiar. En teoría debería de evitarse la reproducción entre familiares y este sistema lo trata de evitar. Sin embargo, pues en la parte de la realeza, pues lo que ocurriera precisamente esto, entre cruzamientos para esta parte de la sangre, ¿no? De tratar de ser de sangre azul, que por ejemplo hay un artículo muy bonito que salió hace como 2 o 3 meses, donde hablan de este mito precisamente de la sangre azul, ¿no? Y de por qué se les llamaba de sangre azul. Y era el contraste que tenían las venas con el color de la piel, como eran individuos que casi no salían al sol, que estaban todo el tiempo recluidos en la parte esta pues de los palacios, etcétera, su piel se volvía muy blanca y pues las venas se observan de color azul. Y ellos mencionaban pues que lo que tenían en el interior era como una especie de sangre azul. Y de ahí viene como el mito esto, ¿no? De los príncipes de sangre azul, etcétera, etcétera. Y pues obviamente para tratar de conservar los linajes lo que hacían era pues entre cruzamientos entre familiares, lo que trajo como consecuencia pues que se acarrearan muchas enfermedades de índole genético. Y pues esta de la hemofilia es uno de las enfermedades que se conocen. Incluso por ahí creo que Isabel I, Isabel II, una cosa por el estilo, pueden buscar ahí en internet. Fue la responsable de pasar este tipo de enfermedad a un montón de lugares, ¿no? Porque además había estas alianzas entre reinos y de pronto pues mi hija está aquí para que podamos hacer una alianza entre reinos y pues las enfermedades genéticas pasaban a otros reinos, digamos, ¿no? Pero bueno, este tipo de enfermedades genéticas no deberían de existir, de forma natural deberían de irse eliminando con la
con la parte de la recombinación genética. Pero bueno, pues este tipo de cosas que tenemos en nuestra especie, pues ha hecho que ocurran estas partes, ¿no? A ver, estos tipos de hemofilia, lo que revisamos el día de ayer fue precisamente el factor de coagulación 8, ¿no? Que el 80%, que es del tipo de hemofilia A o la clásica, que es el 80% de los casos de hemofilia. Y platicábamos que la herencia está ligada precisamente al cromosoma X. Por eso decíamos que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. O sea, las mujeres tienen dos cromosomas X. Si uno viene afectado, no importa, el otro reemplaza esos genes afectados. Sin embargo, en los hombres, pues si el gen X viene afectado, no hay otro gen X, a menos que seamos Klinefelter, ¿no? XXY. Pero por lo general, pues en un macho normal sería XY. Ah, déjenme cerrar una página que me roba mucho, es esta. Que luego me roba mucho megas. Bueno, se alenta la máquina. Entonces, bueno, esto es un poco lo que revisamos el día de ayer, que pues es el factor 8, que tiene dos componentes activos, uno componente grande y uno componente más pequeño. Y precisamente la deficiencia en el componente pequeño es lo que causa precisamente este tipo de hemofilia que es el A y que es el más común. Eh, Les decía, esta parte es aquí es donde nos quedamos. Y cuando una persona con hemofilia clásica o hemofilia tipo A experimenta una hemorragia prolongada grave, casi el único tratamiento que es realmente eficaz es una inyección del factor 8 purificado. Pero este es muy, muy, muy caro, al menos no es tan sencillo porque se puede obtener de sangre humana, pero en cantidades muy pequeñas. Entonces el tratamiento se vuelve muy complejo para la cuestión de la hemofilia. De todos modos vamos a estar revisando la semana que entra, sí, la próxima semana, un poco más acerca de los tratamientos hacia este tipo de enfermedades. Los que acaban de ganar el Nobel, las dos mujeres que ganaron ahora el Nobel, en medicina, fueron por precisamente la edición génica o la edición genética, que son unas técnicas que se llaman CRISP, que lo que hacen es quitar genes y reemplazar genes. Y esta técnica, pues cada vez se cobra más y más fuerza, dado que con este tipo de técnicas podríamos evitar este tipo de enfermedades, por ejemplo. O sea, que se detecten, o más bien, a ver, teóricamente se podría detectar o se podrían utilizar óvulos y espermatozoides que vengan genéticamente bien. O los pequeños errores que tengan, regularlos con el CRISP. ¿Me explico? Quitar esos genes que están alterados, cambiarlos por genes sanos o genes que no tengan ese problema. Y entonces que el crío nazca sin problemas de enfermedades genéticas, ¿no? De hecho, hay una película que salió hace muchísimos años que se llama Gattaca, que es bueno, Gattaca viene por guanina, timina y bueno, por las bases del ADN. Y en esa película marcan esta cuestión de cómo futurísticamente hablando, las personas seleccionaban el color de piel, el color de ojos, incluso la genética les indicaba, o cómo venían los genes del crío, les indicaba cuánto tiempo podía vivir, si iba a desarrollar alguna enfermedad cardíaca o no. Y la película maneja esta parte de los papás que sí hacían ese tratamiento para que los críos fueran genéticamente perfectos y los padres que decidían irse por la vía normal o natural donde los críos no fueran genéticamente perfectos, se los dejaban como a la parte más natural. Es muy interesante la película. Hoy en día sabemos que genes sin ambiente pues no existe, ¿me explico? La genética no lo es todo. El ambiente que nos rodea es lo que va a permitir la expresión o no de algunos genes. En fin, si algún día tienen oportunidad, véanla. No sé si esté libre por ahí en YouTube o algo, pero se llama Gattaca. Pues vamos a buscarla, pues digo, para eso tenemos el internet, ¿no? Y vemos si está libre ¿cómo se llama? La película se llama así, Gattaca. Y es buena la película, les digo, ojalá pudieran verla, es esta, Gattaca. Y vamos a ver, pues si está, no, pero lo vamos buscando en YouTube, ¿no? Bueno, pues por aquí a lo mejor si está en YouTube, pues si no por ahí lo podrían buscar, pero es esta, Gattaca, miren, va con doble T, Gattaca. Oficial trailer, aquí está, miren, Gattaca, no, pero es latino.
Digo, el tráiler. Si pueden, chequenla, es muy buena película, es futurista, en ese momento no se sabía que, hoy en día lo que sabemos, que la genética no lo es todo, sino que el ambiente regula mucho de la expresión de los genes. Pero bueno, en ese tiempo se creía que todo era la parte de genética. Ahora, de los tres tipos de hemofilia, el 80% está aquí, ¿no? Aquí marca del 20 al 40, pues si nos marca que 80 sería el 20, significa que el 60 al 80% de los casos es la hemofilia tipo A, que es un error en el factor de coagulación 8. ¿Alguien va a plantear algo? Profe, yo vi Ajá. podría decirse una miniserie en Netflix que se llama Selección Natural, Ah, sí. en donde igual como que hablan así, por ejemplo, de modificar genéticamente a las personas para poder erradicar enfermedades o también poder evitar. Sí. Y es con estas técnicas del CRISP. Échense un clavado para que vean a las dos mujeres que les dieron el Nobel este año. Son con estas técnicas de ingeniería genética. Y sí, para hacer estas cuestiones de intercambio de genes. Cada vez es más real y más real y más real, ¿eh? Y es muy probable que a la larga se logren muchas más cosas. Ahorita sí la ciencia, pues la ciencia médica y la ciencia biológica, pues ha logrado, por ejemplo, incrementar el tiempo de vida, ¿no? O sea, nuestra esperanza de vida ha sido cada vez más y más y más grande. Ahora, una cosa es la esperanza de vida y que ese tiempo de vida que lo estamos sea de calidad. Me explico, algunos llegan a edades muy avanzadas, pero pues con una calidad muy mala, ¿no? Sin embargo, pareciera que cada vez hay más evidencia de que eso se puede lograr, ¿eh? Que podríamos estar logrando quitar enfermedades genéticas y además alargar los periodos de vida. Pero bueno, pues ya creo que a mí ya no me va a tocar, a lo mejor a ustedes sí. Ojalá, y si no, pues a los hijos de ustedes o sus nietos, pero ya veremos, ¿no? El otro tipo de hemofilia, perdón, ¿alguien va a comentar algo más? Bueno, parece que no. Del 20 al 40% de los casos que se conoce como hemofilia B, el factor que está alterado es el factor 9. Pues más bien los genes que codifican para el factor de coagulación 9. También es una herencia ligada al cromosoma X, por eso es que la hemofilia, insisto, sigue siendo más frecuente en los hombres que en el caso de las mujeres. Solo 1% de las hemofilias, y esto es muy reciente, se conoce como hemofilia C y es un problema en el factor de coagulación 11. Y esta es una herencia autosómica recesiva, es decir, son genes recesivos. Significa que tanto el padre como la madre tienen que traer el gen dañado. Por eso es que ocurre tan poco. Es muy poco los casos donde llega a ocurrir, pues porque es una cuestión recesiva. ¿Me explico? No es tan sencillo que ocurra y por eso es muy, 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 muy escaso las personas que llegan a sufrir esto. Muy bien, ahora vamos a empezar a ver lo que se llama como trombocitopenia, que se caracteriza por la formación anómala del coágulo. Ah, me di a la tarea de buscar esta parte que me decían, encontré la información. Ahorita la vamos a ver, esta parte de los patógenos. Entonces, el trastorno hemorrágico no hereditario más frecuente, es decir, no hereditario, acá la hemofilia es la hereditaria, aquí esa es la no hereditaria más frecuente, es la deficiencia de plaquetas, denominada pues, trombocitopenia, que se produce en cualquier situación que suprime la función de la médula ósea. Acuérdense que la trombocitopenia, pues, o sea, toda la línea roja y la línea blanca proviene precisamente de las células madres de la médula ósea, ¿no? Que se van dividiendo y cualquier cosa que afecte la médula ósea, pues va afectando pues este tipo o va a causar este tipo de afectación. Y ciertos medicamentos como los inmunodepresores, la mayoría de los antineoplásicos, pueden producir también este problema, ¿no? Que empiece a haber problemas de coagulación, tratamientos para el cáncer, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Consiste en la presencia de cantidades muy bajas de plaquetas en el sistema circulatorio. Entonces las personas con esto pues tienen tendencia a sangrar, ¿no? Igual que los hemofílicos, pero la hemorragia se produce generalmente por muchas vénulas pequeñas o capilares, en lugar de vasos grandes como en la hemofilia. O sea, en la hemofilia parece que no está tan afectado el tapón de trombocitos. Aquí el problema es que no hay plaquetas, ¿no? O no hay trombocitos. Al no haber, cualquier golpe que se den las personas, golpes muy leves o incluso aplaudir, cuando llegamos a aplaudir
puede llegar a reventarse o se revientan muchos capilares pequeñitos. Nosotros no alcanzamos a ver porque de inmediato se tapan, ¿me explico? Con los trombocitos. Y se hace la coagulación por plaquetas, ¿no? O esta coagulación plaquetaria. En este caso, como no hay trombocitos, este sangrado, perdón, este sangrado de vénulas pequeñas, pues se nota. Entonces es muy común que se observen, pues al inicio moretones y después moretones cada vez más grandes y pues una acumulación bastante grande de sangre, pues subcutánea, ¿me explico? Que se empieza a ver. Entonces ahí aparecen hemorragias puntiformes, pequeñas, pues por todos los tejidos del cuerpo, que les digo puede llegar a formar moretones más o menos grandes, no continuos, ¿me explico? Sino como esta cuestión de punteados. La piel de estas personas manifiesta manchas purpúricas, que es esto que les digo, muy pequeñas, que dan a la enfermedad el nombre de púrpura trombocitopénica. Y como se señaló antes, las plaquetas son especialmente importantes pues, para reparar las brechas diminutas. Fíjense bien, normalmente la hemorragia no aparece hasta que el número de plaquetas de sangre se reduce hasta 50,000. Digo, perdón, sí, 50,000 por microlitro, en lugar de los 150,000 a 300,000 normales. Y los valores como 10,000, o sea, aquí se empiezan a ver las hemorragias, o sea, ya las notamos, pero cuando las plaquetas llegan a bajar hasta los 10,000, por lo general las personas mueren por hemorragias internas. Pues por hemorragias en cualquier parte, pues, pero llegan a ocurrir hemorragias internas. Incluso a veces las personas que tienen ese problema y con plaquetas muy bajas, el simple hecho de tragar puede reventar vasos sanguíneos en el esófago y venir ¿cómo se llama? Sangrados esofágicos. Entonces, bueno, ahora obviamente valores tan bajos como eso, pues sí podría ser muy, muy, muy peligroso. Entonces la mayoría de estas personas con trombocitopenia, pues tiene la enfermedad se conoce como trombocitopenia idiopática porque no se conoce el origen, ¿no? O el origen es desconocido. Y en la mayoría de estas personas, pues se ha descubierto que eh, se forman anticuerpos específicos. Es decir, en algunos de ellos pareciera haber evidencia de que hay una enfermedad autoinmune, donde pues el sistema inmune por alguna extraña razón reconoce las plaquetas como, o trombocitos como tejido externo o extraño y lo ataca. Está muy parecido pues, a lo que ocurre en la artritis, ¿no? En un tipo de diabetes donde se ataca precisamente a las células que producen la insulina, que es un tipo de diabetes que le llaman, incluso le llegan a llamar alérgica, ¿no? Pero en realidad no es tanto una alergia, sino como una cuestión autoinmune, ¿no? De atacar el mismo sistema inmune atacando nuestro propio cuerpo. Y en algunos tipos de trombocitopenia hay ideas de que puede ser precisamente por el mismo sistema inmunológico, es decir, trombocitopenia inmunológica, ¿no? O autoinmune. Y puede aliviarse la hemorragia durante 1 a 4 días en un paciente con trombocitopenia administrando transfusiones de sangre completa fresca que contenga grandes cantidades de plaquetas. ¿Sale? A veces la esplenectomía, ¿no? Es útil a menudo quitar el vaso, logrando algunas veces una cura casi completa porque el vaso elimina normalmente grandes cantidades de plaquetas de la sangre. Entonces, si ustedes quitan el vaso, pues hay eritrocitos, ¿no? Pero bueno, si quitan el vaso, quitan pues, la maquinaria donde se elimina precisamente los trombocitos y eso puede mantener un nivel elevado de trombocitos en sangre cuando no es de tipo autoinmune. ¿Me explico? Ya cuando es autoinmune, pues aunque le hagan, ¿no? O sea, esas enfermedades autoinmunes que son muy comunes y que son complicadas en el ser humano, pues causan muchísimo daño, ¿no? O sea, y no entendemos bien por qué el sistema inmune hace este tipo de cosas. Digo, la alergia es una cuestión inmunológica, no hacia nosotros mismos, porque no es una enfermedad autoinmune, sino hacia cuestiones donde normalmente no debería de responder el sistema inmune, ¿me explico? O sea, una mota de polvo o polen que, no, que muchas veces pasan al sistema circulatorio, pero pues que deberían de pasar de manera normal y ser eliminados, ya sea por orina o por heces fecales,
son reconocidas por el sistema inmune y de inmediato viene una reacción alérgica, ¿me explico? Y pues tampoco entendemos muy bien lo de las alergias, ¿no? Les decía, creo que en alguna ocasión les comentaba, hay evidencia de que los tipos de sangre A son más propensos a desarrollar este tipo de afectaciones, ¿no? De alergias. Y las alergias se pueden desarrollar en cualquier momento de la vida, ¿no? No es algo que uno pudiera decir, no, pues yo no soy alérgico a nada, ¿no? Y pues no, así voy a hacer toda mi vida, ¿no? O sea, llega a ocurrir que pues se pueden dar procesos de alergia en algún momento de la vida. ¿Me explico? Y se los digo yo que he sufrido de alergias casi toda mi vida. Aunque llevo ahorita como yo creo que llevo como unos 2 años, y así, fíjense que iba a decir desde que me divorcié, pero sí más o menos, que dejé de tener procesos alérgicos. Pero yo era alérgico, por ejemplo, a la carne de puerco. O sea, imagínense, yo no podía comer puerco. En el momento que yo comía cualquier cosa que tuviera puerco o manteca o cualquier cosa, me venía una reacción alérgica tremenda. Bueno, con decirle que cuando estaba en la maestría, una de mis compañeras llegó y me dijo, cómete este tamal. Y le dije, no, porque los hacen con manteca. Y me dijo, no, no, no. Ahí no los hacen con manteca, los hacen con mantequilla. Y me lo comí. Y esta nada más quería saber si de veras sí los hacían con mantequilla. Y luego me dice, ¿no te pasó nada? Le digo, no. Ay, entonces sí lo hacen con mantequilla. Dije, infeliz. Me agarró de conejillo de indias, ¿no? Para ver si no me daba una alergia por haber comido ¿cómo se llama? El tamal. Pero yo estuve en una clínica precisamente de alergias en Jalapa. Y muchas de las alergias me las quitaron. No todas, pero sí muchas, con inmunizaciones. Y ahora como puerco. Y es una maravilla el puerco. Lo que me había perdido, ¿no? Es maravilloso ese animal. Y así ocurre, ¿me explico? Es complicado porque de repente pueden desarrollar las alergias. Hay tratamientos, claro, con inmunizaciones. Van metiéndote lo que te causa alergia con dosis muy bajas y las van elevando, de tal manera que el sistema inmune se va como equilibrando. Pero bueno, cuando yo llego a estar como muy estresado o cosas por el estilo, llego a manifestar algunos problemas de alergia que a veces no sé ni a qué. Y entonces ahí uno tiene que estar muy al pendiente porque también estamos predispuestos a que en cualquier momento el sistema inmune pues se vuelva contra uno mismo, ¿me explico? Y al ratito traes artritis o traes otros tipos de problemas con este tipo de cosas que le estoy platicando. Bueno, en fin. ¿Alguien? Alergia al profe. ¿Alergia al qué? Alergia al estrés. Pues sí, puede ser, fíjate. Alergia al estrés. Pues antes me daba mucha alergia a la humedad, pero les digo, ya tiene mucho rato que no. Lo cual es maravilloso porque es horrible andar alérgico. No, si ahorita me dieran procesos de alergia, yo creo que la gente me anda crucificando porque te dan estornudos y los ojos te lloran y no, ya me imagino todo el mundo diría que es Profesor, Dígame. ¿cómo se llama la clínica en Jalapa? Me interesa. Uy, no me acuerdo, pero te lo puedo buscar. Por ahí debo de tener los papeles. Bueno, no te preocupes, o sea, en Jalapa está lleno de clínicas de antialergia porque todo allí es un caldo de cultivo en Jalapa. O sea, en Jalapa la mayoría de mis compañeros que yo tenía tenían procesos alérgicos porque hay tanta humedad. Pero de veras, ¿eh? Tanta humedad que si en una semana tus zapatos se llenan de hongos. Así, por la cantidad de humedad. Si tienes el closet cerrado, tienes que tener todo el tiempo las ventanas abiertas, los closets abiertos, porque hay mucha humedad, mucha. Bueno, no sé ahora, cuando yo vivía ahí, que fue del 98 al 2002. Ujú, del 98 al 2002. Seguí yendo hasta el 2006, pero ya no vivía yo ahí, ya vivía yo en Tlaxcala, y Tlaxcala es todo lo contrario, es seco, seco, es desierto. Bueno, más o menos. Y es seco, muy seco. Pero Jalapa a mí me tocó la de que me iba al cine, salía yo a las 11 12 de la noche y parecía que estabas en otro país, ¿no? O sea, una densidad de la neblina tremenda. ¿No? Ibas caminando y no veías así, en serio que no alcanzabas a ver más allá de medio metro de cuando ibas caminando con la densidad de la niebla que se hacía. Tengo amigos que siguen viviendo allá, pero hasta donde yo me acuerdo hay un montón de clínicas ahí. No, no te creas que yo llegué a esa porque alguien me la haya recomendado. O sea, simplemente un día está en una calle que se llama Repsamen, muy cerca de la zona universitaria, lo que le llaman la zona de los lagos. Y ahí yo pasé y la vi. Y entonces me bajé porque ya estaba yo hasta el gorro de tanta alergia.
Y me empezaron a atender y ahí me hicieron muchas cosas, pero no es la única. Hay un montón, pero si te interesa te puedo pasar contactos de allá, de amigos míos que viven en Jalapa y que seguramente te pueden, ¿cómo se llama? Recomendar alguna clínica. Mándame un WhatsApp si te interesa mucho y con todo gusto, ¿eh? Y además son muy buenos porque les digo, en Jalapa, de todos mis amigos, yo creo que el 80% tenían algún proceso alérgico a algo. Bueno, también les digo, Jalapa es una cosa increíblemente buena para desarrollar alergias, ¿eh? Muy buena porque... No sé ahora, les digo, porque me comentan que ya ha cambiado mucho, que ese tipo de neblina me llegó a tocar una vez una semana donde no veías el sol de tanta neblina. Nada más amanecía y veías la neblina, pero no veías Se bajaba un poco la neblina, ¿no? Pero si me llegó a tocar una vez una semana completa así. Me dicen que hoy en día ya no es así, que ya ha cambiado un poco el clima, pero bueno, pues las clínicas ahí deben de seguir. Me mandas un WhatsApp, con todo gusto te ayudo. Porque Profesor, a mí me gracias. quitaron un buen de alergias, ¿eh? Un Muchas buen. gracias. Muy interesante. Órale. Bueno, entonces aquí les decía, puede haber esta parte también de que tengan ese problema por tipo de alergia. Luego viene la enfermedad de von Willebrand, que en realidad ya la revisamos porque es un tipo de hemofilia, pero aquí lo que ocurre aquí está mal es el factor 8. Pero se acuerdan que el factor 8 está dividido en dos, una parte o el componente menor y el componente mayor. El componente menor es el responsable de la hemofilia y este es otro tipo de hemofilia, solo que lo describió este hombre, por eso se le dejó el apellido. Pero es una hemofilia que viene por el componente mayor del factor 8. ¿Me explico? No entra dentro de las estadísticas de la hemofilia, pues porque este hombre la separó de las hemofilias, pero es lo mismo, ¿me explico? Es una hemofilia. Y en los casos de pacientes pues, intensamente afectados, que es muy poca las personas que llegan a tener este tipo de hemofilia, lo que se tiene que hacer es utilizar este factor 8 o colocar el factor 8 purificado. Pero les digo, son técnicas que hasta el momento son caras. No es tan sencillo, ¿no? De que, obviamente porque se tienen que utilizar de individuos sanos. ¿Saben quién está haciendo técnicas muy parecidas a estas que les estoy platicando? El Politécnico. De hecho, mira, pues esa es otra que puedes ver si estás sospechando de alguna enfermedad autoinmune. El problema va a ser que es aquí en el Politécnico, aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en, en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Entonces es complicadísimo porque pues no estás a media hora, ¿no? Pero esta escuela lo que está haciendo es purificar algunos componentes dependiendo de la enfermedad que tengas. En individuos sanos, lo que hacen es purificar de la sangre algunos factores y esos factores te los inmunizan. Y dependiendo de la enfermedad que tengas no la enfermedad, dependiendo la sintomatología y los signos que tengas, es el tratamiento que te dan. ¿Me explico? Les voy a dar un ejemplo, porque seguramente ya por ahí van viendo que yo tengo un problema, bueno, no un problema, pero tengo el tipo de sangre A. Mi madre tiene el tipo de sangre A y mi padre es de ese tipo de sangre A. Mi madre tiene un problema de artritis, que es una enfermedad autoinmune. De ahí que yo sea alérgico, ¿me explico? Y de ahí que también me cuide mucho y de repente cualquier cosa ando yo viendo, ay, no voy a hacer artritis, ¿no? Ya tengo 45, mi mamá empezó a los 41, entonces ya llevo 4 años de gane, ¿no? Pero mi mamá se puso en un proceso muy grave, pero grave, ¿eh? O sea, de que no se podía levantar de la cama. Afortunadamente en ese tiempo, un amigo mío que se llama Genaro Coria era el director de la Escuela Nacional, no, él era el director del transfer se llama, del factor de transferencia, del transfer, que es como el programa en donde se estaba llevando a cabo esto de purificar factores que ayudan a la autoinmunidad, bueno, a que la autoinmunidad no se dé. Les estoy hablando que mi mamá entró, y es una cosa real, ¿eh? Mi madre entró a tratamiento cuando yo recién llegué aquí a Toluca, después de haber hecho el doctorado, que mi madre estaba ya muy mal. Pude hablar con este hombre porque en ese tiempo era experimental y hicieron dos grupos, uno placebo y uno experimental, donde estaban colocando el factor de transferencia para esta cosa de artritis. Y yo le pedí, así le dije, mira, tú y yo somos amigos, estuvimos juntos en el doctorado, le digo, mete a mi madre en el grupo experimental.
No, pero es que no sabemos si va a funcionar, me vale. Le digo, la metes en el grupo experimental, no la voy a llevar a que la metas en el grupo placebo. Digo, si métela y la metieron al grupo experimental. Mi mamá no lo sabía, yo no le podía decir. Pero yo hice que la metieran al grupo experimental. Bueno, estoy hablando como del 2006. Y si ustedes ven a mi mamá no tiene ninguna desviación de huesos. O sea, sus manos ya se le notan un poco. Pero les estoy hablando desde el 2006 para acá. Mi madre camina, sale a la, bueno, cuando podíamos, sale a la calle, camina, hace toda su vida más o menos normal. No les voy a decir que está como si nada, porque no es así, pero de verla postrada en la cama de que no podía ni levantarse, a lo que hicieron en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, mis respetos para lo que ellos hicieron con esta cuestión de los factores. ¿Qué son estos factores? Bueno, no estos. Me refiero a que ellos pueden estar o tienen las técnicas para purificar factores. Y dependiendo la enfermedad que tú lleves, son los factores que te purifican y te inmunizan con eso. También si quieren el contacto, solo que ahorita está parado totalmente la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas por la pandemia. Pero ahí ustedes, déjenme buscarles por si ustedes tienen algún problema o alguien que tenga problemas de autoinmunidad, de veras. Yo sé que no se debe de hacer esto de pronto de cómo se llama, de estar haciendo este tipo de recomendaciones así, pero cuando menos a mi madre y mucha gente que yo conozco que ha ido ahí, les ha funcionado esta cosa que están haciendo. La Escuela Nacional, bueno, estoy escribiendo, de Ciencias Biológicas, Biológicas del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, te no lo va a dar. Aquí está, es este. Si ustedes entran aquí van a ver que hay una parte que le llaman el transfer o algo por el estilo. Mi amigo ya no está ahí, pero él estuvo mucho tiempo ahí. Por aquí debe de estar lo del transfer. Investigación. A ver, espérame. Aquí está, factor de transferencia al transfer. Es transferón, no transfer. Es esto. Si ustedes entran aquí, van a poder, hay una parte donde les pide los síntomas y si ustedes tienen o no ya un diagnóstico. Miren, este es al público al general, cuesta 1,000 cada inmunización, no es barato, eso es cierto. Aquí pueden solicitar, pero es más barato cuando ya entran dentro del programa. Pero esa es otra cosa. Miren, prueba serológica, esa es otra cosa. El factor de transferencia tampoco anda muy diferente de eso, de dar como unos 800 pesos yo creo, o un poco menos. Pero aquí ustedes pueden solicitar, aquí nada más tienen que checar dónde está. Y si son aceptados al programa, es bien interesante. Porque ustedes van y fíjense, ya está funcionando, porque esto no estaba antes. Esto ya no había nada de funcionalidad aquí. Pero si ustedes tienen algún problema de autoinmunidad o alguien de su familia, altamente recomendable esto, solo que yo sé que es complicado, ¿no? O sea, el viajecito al DF y esto y aquello, y yo lo sé, es complicado, pero a lo mejor hay alguna forma de hacerlo, tendrían que checarlo. Desafortunadamente mi amigo ya no está ahí, pues se fue al extranjero, ya no regresó. Pero él estuvo mucho tiempo en esta parte del transfer, ¿no? Les digo, y son cuestiones de estas. Yo no sé si tratan hemofilias, eso no sé. Sí sé que tratan enfermedades autoinmunes, pero no sé esta parte de la hemofilia, ¿no? Que no es una enfermedad autoinmune, sino problemas de factores, ¿no? O sea, pero ellos purifican ese tipo de factores. Entonces, bueno, pues ya les hice el comercial, ¿no? Si en algún momento ocupan algo, pues ahí está ese sistema. Esto ya lo revisamos, que es la parte del ajo. Y nos vamos pues precisamente a los trastornos tromboembólicos, que es un poco lo que platicábamos ya y que les decía, es una formación de trombos no deseados, que se conoce pues como, a veces se les llaman trombos espontáneos, porque no hay un daño tisular, ¿me explico? Un daño vascular que desencadene la coagulación. Entonces, cuando un coágulo inmóvil, denominado trombo, se forma en un vaso, aumenta de tamaño a medida que se añaden más fibrinas, ¿no? Ahora, ojo, la fibrina, bueno, el fibrógeno en algún momento de la clase de esta semana les decía, es una proteína inestable. ¿Qué significa que es inestable? Es muy larga. Y al ser muy larga y estar libre en el torrente sanguíneo, puede llegar a romperse. Eso es la inestabilidad. Y al romperse, dejar
puntas libres pegajosas. Normalmente esa punta libre pegajosa se puede unir a un eritrocito o una plaqueta. Aquí están los eritrocitos activados, ¿no? Y aquí están las plaquetas activadas. Se llegan a unir, se pegan. Por lo general no causa más problema que estar pegado al eritrocito o pegado a algún componente de la sangre, y con eso no causa más problema. ¿Me explico? Pero no se conoce bien el trasfondo de esto, pero hay personas que tienen esa tendencia a tener mayor cantidad de estas fibrinógenos inestables, y llegan a tener mayor cantidad de fibrinas que se llegan a pegar. Pero ahorita vamos platicando poco a poco lo que se conoce. ¿Me explico? Los trombos arteriales son especialmente problemáticos porque dejan a un área sin adecuado aporte sanguíneo, lo que se conoce como isquemia, ¿no? Aquí ya sería un infarto. O sea, la isquemia sería un flujo sanguíneo muy, más bien un aporte o un flujo sanguíneo limitado. Aquí ya no hay flujo sanguíneo, esto ya es una interrupción de la irrigación que produce un infarto, con la consiguiente muerte tisular de donde esté ocurriendo, ¿no? Y esto sucede, pues obviamente, en infartos al miocardio y en muchos accidentes cerebrovasculares, ¿no? O sea, infartos a cerebro, pero pues obviamente también, ahorita vamos a revisar, puede haber infartos pulmonares, infartos al miocardio, infartos a músculos, ¿no? Les decía que a los 40 años, en un individuo que vive por encima de los 2000 metros, que eso no se los dije la vez pasada, pero después de los 40 años, un individuo que vive por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar ha tenido cuando menos un microinfarto cardíaco. Claro, microinfarto, es decir, un capilar que irriga al corazón ya se taponeó o ya se reventó y mató un pedazo de corazón. Pero claro, son muy pequeños, no afectan al corazón o a la función cardíaca per se. Es un pedacito de corazón que ya se murió. Me parece que a nivel del mar esto no ocurre, o no tan sencillo, o no tan fácilmente. Bien, esto lo vamos a retomar más adelante. Aquí estamos hablando de un trombo, pero a nivel de la vena, no de la arteria. Lo vamos a revisar un poquito más adelante. Pero bueno, cuando se desprenden o se pueden desprender fragmentos del trombo y desplazarse por el sistema circulatorio hasta afectar a otros vasos, y es cuando se le denomina émbolo, ¿no? Estos trombos en el sistema venoso pues normalmente se forman en las venas de las piernas de los pacientes susceptibles debido al flujo sanguíneo lento, eso que les platicaba, o que ya hemos estado platicando a lo largo de la clase, que también se le llama trombosis venosa profunda, y es por flujo sanguíneo lento o por esta cuestión de que las válvulas o valvas, que alguien me decía por ahí que las conocía como valvas, o estas válvulas, comienzan a tener una mala funcionalidad y se empiezan a hacer esta cuestión como de ensanchamientos varicosas, ¿no? O como una especie de varice donde se empieza a ensanchar. Esto lo que provoca es que obviamente la sangre viene hacia acá, cuando regresa se empieza a acumular en esta zona pues ciertos componentes sanguíneos. Y si esto le suman pues plaquetas o fibrinógenos o componentes del sistema de coagulación que ya hemos estado viendo, se puede ir formando un coágulo en estas zonas. La cuestión es que llega a pegarse a la pared, ¿no? Y pues a veces, digo, bueno, cuando el problema es cuando está pegado, bueno, no más bien, no cuando está pegado, sino cuando se despega y se vuelve émbolo, ¿me explico? Y aquí estamos hablando pues a nivel de las venas. Ahorita vamos a platicar un poco más adelante. Entonces la causa de las enfermedades tromboembólicas se pueden ver de estas dos maneras, ¿no? Cualquier superficie endotelial rugosa, como la causada por la arteriosclerosis, ¿no? Que también es una enfermedad que tiene su alto componente hereditario. Una infección, aquí lo agregué, porque más adelantito vamos a ver que hay patógenos que pueden provocar esto, que ya me lo habían comentado ustedes antier o ayer, ¿no? Por ahí, creo que antier. O un traumatismo, ¿no? Que puede haber ocurrido un golpe, depende de la edad también, pero bueno, entre más edad tengamos, sobre todo hombres, un golpe a nivel, por ejemplo, de las piernas, golpe contra la cama, un golpe con una puerta o algo por el estilo, puede causar ciertos daños vasculares que ya con la edad no estamos pues en la misma posibilidad de desarrollar el sistema de coagulación y anticoagulación normal
y se llegan a producir coágulos, ¿me explico? Claro, aquí no son espontáneos o no son, porque sí hubo un daño vascular, ¿no? El problema es cuando no existe el daño vascular. Y es probable que inicie el proceso de coagulación, ¿no? Y la sangre coagula a menudo cuando fluye muy lentamente a través de los vasos sanguíneos, donde se forman siempre pequeñas cantidades de trombina y otros procoagulantes, como esto que les decía, de que se rompen el fibrógeno y comienza a haber fibrina circulante. Eso es a lo que le llamamos el trombo o lo que se le llama el trombo como espontáneo, ¿me explico? Acá todavía es una cuestión patológica, pero acá es precisamente por este mal funcionamiento de esto. ¿Cómo vamos a evitar? Bueno, es que ustedes están a nivel del mar, es una maravilla, y qué bueno que ya voy yo para allá, ¿no? Porque esto debe de evitarse y a mayor altitud ustedes vivan, deben de caminar más. Caminar, 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 caminar. Eso es lo que se debe de hacer. Al caminar lo que ustedes mantienen es un sistema venoso sano, porque los músculos van a ayudar, van a presionar, cada vez que caminamos presionamos al sistema. Por eso es que alguien que camina o hace ejercicio, yo les puedo caminar porque es el menos agresivo de los ejercicios que pueden hacer. O sea, correr tiene sus ventajas, pero daña mucho las articulaciones. Me explico, a lo mejor no lo sienten ahora, pues que les gusta, pues que andan en los 20, ¿no? A lo mejor ahorita no lo sienten. Corren y sienten que pueden hacer maravillas, pero a lo largo del tiempo, después de correr, empieza a haber daños a nivel de las articulaciones. De hecho, a nivel evolutivo, lo que se dice es que no estamos o no somos un sistema preparado para correr durante mucho tiempo, pero sí somos un sistema que está preparado para caminar mucho tiempo. De hecho, antes de que se supiera de que en realidad éramos carroñeros, ¿no? Antes de comenzar a cazar, antes de desarrollar la inteligencia para cazar, pues no se entendía cómo habíamos desarrollado un cerebro como el que tenemos, porque se dice que mucha de la grasa que se ocupa para el cerebro es de origen animal. Es decir, debimos de haber sido cazadores, pero si ustedes voltean a verse entre ustedes mismos o mírense al espejo, pues no tenemos nada con qué cazar. Antes de que desarrolláramos inteligencia, ¿me explico? Yo les digo a mis alumnos, a ver, alcancen un animal. Ni un perro lo alcanzamos corriendo, ¿no? Ni un perro, porque somos de los animales más lentos porque el sistema de locomoción bípeda es muy ineficiente. Entonces no somos muy rápidos. Ahora les digo, a lo mejor alcanzan una vaca, porque la vaca ya está domesticada, ¿no? A lo mejor una vaca de vida libre no creo, pero una vaca domesticada, a lo mejor sí la alcanzamos. Y les digo, ahora mátenla, ¿no? Mátenla así con sus uñas y a mordidas. Digo, a ver si es cierto que van a poderle hacer algún daño a la vaca. Entonces es probable que no le podamos hacer nada. Entonces las teorías siempre decían, ¿cómo desarrollamos este cerebro si no somos una de las especies más débiles desde el punto de vista biológico? No tenemos armas biológicas. Y por ahí pues, surgió la hipótesis, que es la más aceptada, de cómo éramos carroñeros, es decir, comíamos lo que otros cazaban. ¿Me explico? Y eso explica por qué no podemos comer la carne de una vaca recién muerta, ¿no? O sea, si ustedes matan una vaca y se comen la carne de inmediato, les va a hacer daño. Cruda, les va a hacer daño. En la tecnología de la carne se le llama maduración de la carne, es decir, tienen que pasar cuando menos 24 horas, bueno, algunos dicen que 12 horas dependiendo del animal, entre 12 y 24 horas para que pueda ser consumida la carne, casi cruda. Por eso cocinamos los alimentos. La carne la tenemos que cocinar porque hacemos el símil o simila la descomposición de la carne. Y por eso la podemos comer ya cocida, ¿no? O sea, si a ustedes les gusta ir a un restaurante y piden su carne término medio roja, sí, término roja, que es prácticamente cruda, pues no le están dando la vaca recién muerta, ¿no? O sea, no piden y van y matan a la vaca y luego les llevan el bistec. De hecho, muchos de esos bisteces en restaurantes muy buenos tienen cuando menos 6 meses de añejamiento. En restaurantes muy buenos, cortes buenos. O sea, de una vaca tiene 6 meses de añejamiento y te dan un corte sabrosísimo. ¿Para qué? Para nuestras papilas. Porque se supone éramos carroñeros, ¿me explico? ¿Sí? ¿Me van siguiendo con eso que les digo? Es bien interesante todo eso que estamos platicando. ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí, es que era muy interesante. ¿Cómo? Muy interesante, profesor. Ah, ya, ya. Bueno, son cuestiones que ahí vamos. O sea, ustedes tienen. Dígame. Pero eso ha cambiado conforme a la evolución y a la adaptación de nuestro organismo, ¿no? Porque como usted lo menciona anteriormente, pues al ser carroñeros no había esa posibilidad de que
por comer carne cruda se enfermaban o algo así, pero hoy en día podemos observar que todo eso es posible, ¿no? El simple hecho de comer algún tipo de carne o no bien preparada Ah, sí, nos puedes llegar a hacer daño, pero... de diversas patologías, ¿no? Ah, sí, si trae algún tipo de patógeno, sí. Pero para que nosotros podamos comer carne así como la pedimos en el restaurante de término medio, esa carne tiene cuando menos 24 horas, entre 12 y 24 horas de haber muerto. Bueno, del animal del que procede la carne muerta. Para que nosotros podamos digerir, las proteínas empiezan a cambiar, empiezan a entrar al proceso de pudrición, que se escucha feo. Por eso es que hacemos este símil de que la cocinamos para cambiar las proteínas y hacerlas más accesibles a nuestro sistema digestivo. ¿Sí me explicó? O sea, no somos como los carnívoros per se, como los felinos. O sea, todos los felinos en el mundo son lo que se conoce como carnívoros estrictos. Ellos no pueden comer carne pasada porque se mueren. O sea, les hace daño. Un puma que ataca o un jaguar que ataca tiene que comer la mayor cantidad de carne en 24 horas. ¿No? Lo máximo que se ha registrado son 3 días de que el jaguar o el puma regresa en un tercer día a comerse la presa que mató. Por lo general la mata, consume lo más que puede ese día y regresa al segundo día a volverse a atragantar de la presa, pero es muy difícil que regresen el tercer día. Porque el tipo de sistema digestivo que ellos tienen es un sistema digestivo para este tipo de carne muy fresca. Entonces, nosotros no. O sea, si nosotros matáramos a la vaca y de inmediato nos comiéramos la carne cruda, nos haría daño porque no tenemos las enzimas digestivas para eso. No es que nos mate, simplemente nos va a causar una indigestión. Entonces, los que se dedican a la tecnología de la carne siempre dicen, hay que dejar madurar la carne. Madurar la carne significa déjala en el refrigerador para que no se desarrollen patógenos, pero déjala mínimo 12 horas, ¿no? Y a ellos le llaman maduración de la carne, que es un término bonito para decir se está pudriendo la carne. Es decir, las proteínas empiezan a perder su consistencia normal y se vuelve más accesible para el tipo de sistema digestivo que tenemos. El único que puede soportar, o más bien, no sé si se ha acostumbrado o hay un proceso ahí de ¿cómo se llama? De domesticación, es el gato, que le pueden dar de comer, el gato doméstico, que le pueden dar de comer croquetas, ¿no? Pero en la naturaleza es complicadísimo, ¿eh? Son carnívoros estrictos y carne fresca. Bueno, en fin, por ahí vamos y ahí vamos sacando todo ese tipo de cosas. Muy bien, queda más o menos esto que les estoy platicando. Los trombos del sistema venoso, pues normalmente se forman en las venas de las piernas de los pacientes susceptibles. Ah, ya les dije, ¿no? Muy bien, este ya lo habíamos revisado también. Ajá. Aquí está, ¿no? Es la parte de la embolia. Fíjense, la trombosis venosa femoral, que es la más común, ¿no? Que pues obviamente se da a través de la vena femoral. Y la embolia pulmonar masiva, que es la otra, que también son de los problemas más comunes por los trombos. Fíjense, debido a que casi siempre se produce la coagulación cuando el flujo sanguíneo se bloquea durante varias horas, por eso es, fíjense, es sumamente importante. Yo sé que ustedes ahora no, porque están muy jóvenes, pero créanme que todo va a cambiar después de los 30 años, se los digo por experiencia, ¿eh? Después de los 30, ya nada es igual. Uno siempre dice, chis, no me pasaba antes esto. Y a los 30, yo noté el cambio tremendo a los 30. Entonces, ya llevo 45, ya llevo 15 años después de haber cumplido los 30 y aquí sigo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no puedes, por ejemplo, manejar. Yo me acuerdo algunas veces fui a algunos congresos fuera del país y llegué a ir manejando. Y manejando, les estoy hablando de manejar 10 horas. Yo ahorita a los 45 que tengo ya no, ¿eh? O sea, yo manejo, generalmente manejo 3 horas, a lo mucho 4 horas, cuando voy lejos. Y de inmediato paro, camino. ¿Por qué? Porque si ustedes están durante mucho tiempo, pero les digo, también va a depender de la edad, es muy común que como no están haciendo esta cuestión de la musculatura apretando, se empiecen a formar trombos. Entonces, hay gente que hace viajes largos, incluso viajes transatlánticos en avión, donde te vas a aventar un buen rato, ¿no? Un viaje de, no sé, 12 horas, 13 horas en avión.
Y hay gente que decide no pararse del asiento. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues simplemente el ir sentado puedes ir bloqueando, ¿no? No digo que bloquees totalmente la vena, pero puedes estar haciendo un proceso isquémico. Y esto que ustedes están haciendo con el proceso isquémico es haciendo que la sangre circule con menos velocidad y comience a formarse un trombo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Llegan al sitio donde van a llegar y sobre todo si cambiaron de altitud, se fueron de una altitud menor a una altitud mayor, donde hay menos presión atmosférica, el momento que se levantan y empiezan a caminar, esto empieza a tener su función normal y el trombo que estaba aquí, pum, vale, se libera. Digo, no necesariamente les va a dar un paro cardíaco, no necesariamente, ¿no? Puede ser bueno, lo mejor que les puede pasar es que el trombo viaje y su mismo sistema reconozca el trombo y haga todo lo contrario, haga un anticoagulante, o sea, anticoagule con el sistema que ya revisamos y elimine el trombo. Pero en casos graves llega a haber esta embolia pulmonar masiva, puede haber isquemias cerebrales, infartos cerebrales o infartos al miocardio. ¿Y por qué? Por varias horas de estar sentado. Por eso siempre te dicen, no estés tanto tiempo sentado, ¿no? Párense, caminen, ¿no? ¿Para qué cualquier cosa que se haya acumulado aquí que empieza a formar un trombo, cuando empieces a caminar, se libera, se forma el émbolo, se va en forma de émbolo, pero es muy pequeño, entonces es muy fácil que los mismos sistemas nuestros anticoagulantes lo eliminen y no tengan ese problema. Entonces ya prohibidísimo que si un día van a salir ustedes de vacaciones con sus papás, y sus papás están por arriba de los 40, 45 años, como debe de ser, supongo, los dejen mucho tiempo sentados. A las 3 horas, 4 horas, párense. Hagan que caminen, ¿no? ¿Por qué? Por esta misma parte, ¿no? Fíjense, la inmovilidad de los pacientes que están en cama. Pues la práctica de colocar las rodillas sobre las almohadas causa a menudo una coagulación intravascular debido a la estasis sanguínea, o sea, a la falta de flujo, en una o más venas de las piernas cuando esto pasa durante horas. ¿Me explico? Y hay que tener ese tipo de cuidado. Bien, aquí le vamos a parar. Esto lo voy a subir ya. Acuérdense que nos quedamos en las 68, son 75. Entonces, estas últimas de aquí no las pelen, todavía no las revisamos. Ni las 68 porque no la hemos terminado. Quédense hasta aquí. Hasta aquí llegaría el examen. Yo la subo ya sea el día de hoy o mañana para que puedan tener esta presentación en Classroom. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que quieran discutir o algo que quieran platicar?